En este video vamos a ver el teorema 12 de la unidad 1 de cálculo 2. Pero antes de entrar de lleno en el teorema, recordemos algunas cosas que son importantes para el mismo. Primero, en este teorema se va a hablar del concepto de límite cuando la norma tiende a 0 de la suma de Riemann. Antes de eso vamos a recordar algunas de sus partes de la suma de Riemann. Primero tenemos la función, después la selección de la partición, y por último la partición. Todo esto es la suma de Riemann, que otra forma de ver la suma de Riemann es mediante sumatorias, que va desde i igual a 1 hasta n de la función por la selección de la partición por la norma. Ahora, ya hemos repetido mucho una palabra, la norma. ¿Pero qué es la norma? La norma se representa así: una P encerrada de dos barreras. En simples palabras, la norma de una partición, que la partición debe ser regular, es la distancia por la que está separado cada intervalo. Es decir, en esta imagen se puede ver que la distancia que hay de A hasta x2 es de y, y así para cada subintervalo. Entonces, en este ejemplo, la norma sería y. Ahora vayamos por los puntos que nos marca este teorema. Pero antes de eso, vamos a recordar que para este teorema, si se quieren aplicar estas propiedades, necesitamos que f y g sean funciones acotadas y que éstas estén acotadas en un intervalo AB cerrado y que vayan en todo R. Veamos el punto 1, que nos dice que si el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 existe, entonces ese límite es único. Pasemos al punto 2. El punto 2 marca que si el límite existe de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0, ahora, cuando a la función se le multiplica una constante, que pertenece a los reales obviamente, existe, y aparte de eso se va a poder mostrar como la constante que multiplica todo el límite. Es decir, en pocas palabras, se va a poder sacar la constante del límite y trabajar solo el límite. El punto 3. El punto 3 nos marca que si la suma de Riemann con la función f existe y la suma de Riemann con la función g existe, entonces hay dos maneras de ver a la suma. La primera nos marca que si sumamos las funciones, se puede ver de esta manera, es decir, f más g, o bien el punto 3 nos marca que también se puede ver de una manera en la que podemos separar los límites y trabajarlos de manera individual. De esta manera, primero haces el límite de f de la suma de Riemann con la función f, y después la suma de Riemann con la función g. Para el punto 4, si nuestra función es positiva, es decir, es mayor a 0, en todo el intervalo AB, y el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 existe, entonces nuestro límite, que será un número real, será mayor a 0. En el punto 5, si f es mayor que g, y los límites de la suma de Riemann existen para f y g a la vez, entonces el límite de la suma de Riemann de f va a ser mayor al límite de la suma de Riemann de g. En el punto 6, nuestra función necesita estar acotada, ya sea por arriba y por abajo, para todo x en el intervalo AB. Y aparte, el límite de la suma de Riemann, cuando la norma tiende a 0, tiene que existir. Entonces, se puede aplicar esta propiedad, que nos dice que nuestro valor real dado por el límite va a estar acotado por m, que multiplica a b menos a, y de su otra parte va a estar acotada por m, que multiplica a b menos a. Bien, vayamos a las demostraciones de nuestros puntos. Empecemos por el 2, el cual por hipótesis sabemos que el límite de la suma de Riemann existe, y para facilitar las cosas lo llamaremos L. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 es igual a la constante por el límite. Es decir, para todo epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0 tal que para toda la partición P de AB, con P igual a x0, x1, x2, xn, donde la norma es menor a delta, y la selección de la partición, por definición del límite, tenemos la suma de Riemann menos lo que hay que demostrar, que en este caso vamos a demostrar que esto es el límite. Todo esto tiene que ser menor a epsilon. En efecto, sea epsilon mayor a 0. Tenemos dos casos. El primer caso nos marca que la constante va a ser igual a 0. Entonces tenemos la suma de Riemann cuando la función multiplica la constante. Para poder hacer esto hay que ver a la suma de Riemann como se lo marcó en la introducción, es decir, por medio de sumatorias. Entonces marcamos la sumatoria desde i igual a 1, que va hasta n, de la función por la selección de la partición por la norma. Por propiedades de las funciones se puede sacar la constante, y como lo marcan las propiedades de los reales, cualquier número multiplicado por 0 es 0.
entonces en este caso da igual a 0. Así, el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 es igual a 0, y eso también se puede ver como 0 por L. Eso quiere decir que nuestra constante por L se cumple. Pero ¿qué pasaría si la constante no es igual a 0? Como epsilon es mayor a 0 y nuestra constante es diferente de 0, entonces tomemos a epsilon 0 como a epsilon sobre el valor absoluto de la constante. Eso tiene que ser mayor a 0. Como el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 es igual a L y epsilon es mayor a 0, entonces existe una delta mayor a 0 tal que para toda la partición P, igual que la anterior, x0, x1, x2 hasta xn de AB con la norma menor a delta y la selección de la partición se cumple. Por definición del límite tenemos la suma de Riemann menos el límite es menor a epsilon 0, que en este caso es epsilon sobre el valor absoluto de la constante. Hagamos un despeje y pasemos la constante multiplicando. Una vez aquí podemos aplicar propiedades del valor absoluto y distribuir, que multiplica a la sumatoria tanto al límite. Así podemos meter a la constante por propiedades de las sumatorias adentro de la sumatoria y que multiplica f, el límite se queda así. Después cambiamos esta perspectiva a otra, que ya conocemos que es esta, la sumatoria, cuando f la multiplica una constante por la selección, por la partición, menos el límite y la constante, que eso es menor que epsilon. Por lo tanto, por definición del límite, porque una vez llegando aquí, esto ya es la definición del límite, podemos asegurar que el límite cuando la norma tiende a 0 de la suma de Riemann, cuando a f la multiplica constante, es igual a la constante por el límite. Bien, ahora demostremos el punto 3. Por hipótesis tenemos que el límite cuando la norma tiende a 0 de la suma de Riemann de f es igual a L, y el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de g es igual a t. Hay que recordar que L y t son números reales. Debemos probar que el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de f más g es igual a L más t. Es decir, para todo epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para toda la partición P de AB con la norma menor a delta y a selección de P se cumple que el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de f más g es menor a esta suma, ya que estos, como bien dijimos, eran los límites de cada límite por individual. Esto tiene que ser menor a epsilon. En efecto, sea epsilon mayor a 0, así epsilon sobre 2 va a ser mayor a 0 y le aplicamos la definición del límite para el IT. Entonces, vamos a tomar una delta I que va a ser mayor a 0, tal que para toda la partición PI de AB con la norma menor a delta I y selección B de P se cumple que por definición del límite tenemos la suma de Riemann menos L va a ser menor a epsilon sobre 2. Como bien dijimos, este va a ser nuestro epsilon que vamos a estar trabajando y esta es la definición del límite. También existe una delta 2 mayor a 0, tal que para toda la partición P2 de AB con la norma menor a delta 2 y selección C de P2 se tiene que, por definición del límite al igual, la suma de Riemann menos T, que le corresponde a G este límite, es menor a epsilon sobre 2. Ahora bien, una vez eso, tomamos a delta como el mínimo de delta 1 y delta 2, P una partición de AB con la norma menor a delta y A una selección de P. Así, la norma va a ser menor a delta y como tomamos el menor, podemos decir y asegurar que también va a ser menor o igual a delta I. Por lo tanto, la norma será menor a delta I. Entonces, aplicando la definición del límite, ahora podemos cambiar a la sumatoria de f con la selección A con la partición P, menos L, que va a ser menor a epsilon sobre 2. De igual manera, la norma va a ser menor a delta, que como bien dijimos vamos a tomar el mínimo, por lo tanto podemos asegurar que es menor o igual a delta 2. Y por conmutatividad podemos decir que la norma es menor a delta 2. Entonces, por definición del límite, podemos cambiar ahora que la sumatoria de G por la selección A por la partición menos L va a ser menor o igual a epsilon sobre 2. Sumando a 1 y 2, que este es 1 y este es 2, tenemos que la suma de Riemann de F menos L más la suma de Riemann de G menos T es menor o igual a epsilon, ya que se sumaron epsilon sobre 2 y epsilon sobre 2, eso nos da epsilon. Por otro lado, consideramos a P como una partición, es decir, x0, x1, x2, así hasta xn, y A una selección de la misma partición, que va desde 1 hasta n. Luego, por definición de suma de Riemann, tenemos que la suma de Riemann de f más g
menos L más T, la cambiamos de su vista a la vista en la introducción, que es una sumatoria de i igual a 1 hasta n, por f más g, que en este caso sería una misma función, pero como estamos sumando, f más g, de la selección por la norma, y como definición del límite, L más T menos. Por definición de funciones podemos separar estos dos. Entonces tenemos f por la selección pi más g pi. Esto se deja igual. Luego por teorema 1, el cual nos marca, teorema 1 hablo de las sumatorias, el cual nos marca que podemos separar las sumatorias cuando hay una suma. Es decir, tenemos la sumatoria ahora de f por pi de delta xi más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de g pi por delta xi. Esto igual se va dejando igual. Por asociatividad vamos a repartir cada límite a cada sumatoria. Para no perder el hilo y que sea más fácil, como L le pertenece a f, se lo ponemos a la sumatoria de la f, y a t se lo ponemos a la sumatoria de g. Por desigualdad del triángulo, el cual nos marca que podemos separar valores absolutos cuando están sumándose, podemos trabajar de manera individual en las sumatorias. Es decir, tenemos ya una sumatoria más otra sumatoria, con sus respectivos límites. Esto ya va tomando forma de algo que ya habíamos tenido hace poco. Y sí, en efecto, podemos cambiar esta vista a la otra vista de la suma de Riemann, el cual nos marca que es S, F, A, P. ¿Por qué? Por la definición que se vio al principio. Menos L, ya que no se nos olvide que estamos trabajando con límites. Más, cambiamos la vista de este y tenemos a S, que es de G, A, P, menos T, que le pertenece su límite. Esto es menor o igual a epsilon. Así, por transitividad, podemos ver que cuando se están sumando las funciones en la suma de Riemann, el límite es L más T. Por transitividad, por lo tanto, el límite cuando la norma tiende a 0 de f más g se puede ver como la suma de sus límites, es decir, L más T, por definición de límites. Y bien, ahora vamos a demostrar el punto 4, el cual por hipótesis tenemos que la función es positiva, es decir, mayor a 0, para todo x en el intervalo AB. Entonces, para cualquier partición P y selección A de P, tenemos que la sumatoria de Riemann de f tendría que ser mayor a 0. Además, el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0 es igual a L, o sea que existe, por hipótesis. Vamos a probar que L es mayor o igual a 0. Haremos la prueba por contradicción, es decir, vamos a tratar de demostrar que existe un límite que es menor a 0. Como L es menor a 0, entonces tomaremos a epsilon como menos límite sobre 2. Esto tiene que ser mayor a 0. Así, por definición del límite, para toda delta mayor a 0, tal que para toda la partición P de A, B, con la norma menor a delta y A selección de P, tenemos que, por definición del límite, tenemos que la suma de Riemann menos el límite tiene que ser menor a epsilon. Como lo dijimos acá arriba, epsilon va a ser menos L sobre 2. Bien, desarrollamos el valor absoluto. Nos marca esto, y ahora hacemos un despeje, sumamos de cada lado L, tenemos 3L sobre 2, que es menor a la suma de Riemann, que es menor a 2 sobre L, que es menor a 0. Pero, ¿cómo puede un positivo ser menor al 0? Como bien ya contradijimos lo que estábamos intentando hacer, queda que por lo tanto L va a ser mayor o igual a 0. Y por lo tanto queda demostrado que el límite de la suma de Riemann, cuando la norma tiende a 0, tiene que ser mayor a 0 siempre y cuando la función sea positiva. Bien, veamos unos ejemplos para este teorema. Consideramos la función f, que va de 1 a 2, para todos los reales dada por f de x igual a x, es decir, la función de identidad. Para el intervalo 1, 2, tomamos la partición regular Pn, que divide el intervalo 1, 2 en n subintervalos de tamaño delta xi, es decir, el tamaño, la norma, va a ser 1 sobre n. Consideramos la selección an de Pn como an igual a x1, x2, x4. Esta selección va a ser los lados derechos de cada subintervalo. Subintervalo me refiero a xi menos 1, xi. Es decir, an va a ser igual a xi, que i va a ir de 1 hasta n. Es decir, que también se puede ver como 1 más i sobre n, que i va igual de 1 hasta n. O también se puede ver como delta i, que i igual va de 1 sobre n. Entonces, la suma de Riemann de f podemos verla como la sumatoria de i igual a 1
hasta n de f por la selección por la delta. Ahora bien, como aquí bien dijimos acá arriba, a delta i podemos verla igual como xi, que a su vez podemos verla como i más i sobre n. Cambiamos a delta, que como bien dijimos acá arriba, es i 1 sobre n, y después cambiamos a la función, pero como en este caso es la función de identidad, podemos decir que solo desaparece. Entonces nos queda 1 más i sobre n por i sobre n, 1 sobre n. Ahora bien, realizamos el producto de i sobre n, el cual por álgebra básica se multiplica por 1 y por i sobre n, en este caso queda 1 sobre n más i sobre n cuadrada. Ahora bien, ya llegando aquí, podemos usar el teorema para empezar a trabajar sobre la sumatoria, y vemos que se divide en dos sumatorias por el teorema 1, el cual nos marca la primera sumatoria de i sobre n más i sobre n cuadrada, porque en este caso, como es constante la n cuadrada, se puede sacar de la sumatoria y trabajar solo sobre la i que aparece, y así facilitar el ejemplo. Ahora bien, por teorema 2, podemos ver que como esta es una constante, ya que no involucra i, se pone la constante, que n la marca de constante, por n, ya que es el límite de la sumatoria, más aplicando el teorema 3, aquí está i, la constante, aplicamos formulazo para la sumatoria cuando solo es i, que es n, por n más 1 sobre 2. Ahora bien, ya aplicando esos teoremas, nos podemos ver que tenemos n por 1 igual a sobre n, que es igual a 1, y vemos que aquí se puede cancelar una n sobre esta n, entonces nos quedaría un medio, porque aquí está 1 y el 2, un medio, que multiplica n más 1 sobre n. Ahora bien, sacamos a un medio de los corchetes para facilidad, y aquí desarrollamos a esta fracción. Como podemos ver, es n por n, que n sobre n, que es 1, más 1 sobre n. Cambiamos esta forma por facilidad, y así la sumatoria de Riemann de f podemos verla como 1 más un medio, que multiplica 1 más 1 sobre n. Finalmente vamos a aplicar lo que nos dice el famoso teorema 12, el cual nos marca que la norma cuando tiende a 0, que en este caso, como bien vimos acá arriba, la norma es igual a 1 sobre n, y podemos decir que igual n tiende a infinito, que sería igual que decir que la norma tiende a 0 de la suma de Riemann. Esto es igual, como aquí por esta igualdad podemos ver que la suma de Riemann es 1 más un medio, que multiplica 1 más 1 sobre n. Desarrollando el límite, vemos que esto tiende a 0, es decir, vamos a tener un medio por 1 más 1, que eso da 3 medios. Esa sería la suma de Riemann de la función f. Ahora bien, consideremos la función f, que va de 1,2 para todos los reales, dada por fx igual a 2x más 1, para el intervalo 1,2. Tomamos la partición regular Pn, que divide el intervalo 1,2 en n subintervalos de tamaño delta xi. Al igual que arriba va a ser la norma 1 sobre n. Consideramos la selección a n de Pn como a n, igual que arriba, x1, x2, x4, xn, igual que arriba, todos los lados derechos de cada subintervalo, de este subintervalo, es decir, vamos a tomar a xi, es decir, a n va a ser igual a xi, que va i de 1 hasta n. Igual de la misma manera se puede ver a xi como 1 más i sobre n, que igual i va de 1 hasta n. Igual aquí una igualdad, como arriba, delta i, que i va de 1 hasta n. Entonces, ven como lo habíamos estado trabajando, tenemos la suma de Riemann, la cambiamos a su forma de sumatoria, i igual a 1 de n, por la función sobre la selección, por la selección de delta xi. Por igualdad de la partición podemos ver a delta i como xi, que a su vez podemos ver como i más 1 sobre n. Y como delta, bien dijimos acá arriba, aquí, es i sobre n. Bien, reemplazamos la función, en este caso no es la función de identidad, entonces tenemos 2x más 1, x va a ser lo que esté aquí adentro, es decir, va a ser 2 por x, pero como x es 1 más 1 sobre n, vamos a poner 2 por 1 más 1 sobre n más 1, ya que la función así nos lo marca, por 1 sobre n, que esto se pasa acá, y así. Bien, una vez reemplazando la función, vamos a desarrollar el producto, es decir, 2 por 1, 2, 2 por i, 2i, y n por 1, 1, más 1, ya que así lo marca la función. Y agrupando términos, es decir, 2 más 1, queda 3 más 2i sobre n. Ahora,
Este 1 sobre n lo podemos sacar, ya que por propiedades de las sumatorias es una constante, ya que no tiene que ver y, entonces se puede sacar y trabajar más fácilmente. Por teorema 1 vamos a ver que existen dos sumatorias. Tenemos la sumatoria de 3, una constante, y 2i sobre n. Ahora por teorema 1 vamos a sacar a 2n, para más facilidad. El 3 lo podemos dejar porque es una constante, y por lo tanto aquí más adelante aplicamos el teorema 3, que nos marca que una constante en la sumatoria es igual a la constante por n, que es el límite de la sumatoria. Entonces 3 por n más 2n, que es la constante que se sacó, y aplicamos el formulazo para cuando la sumatoria solo es i. Entonces n es n por n más 1 sobre 2. Eso por teoremas. Ahora simplemente desarrollamos. Tenemos que 3n más 1. ¿Por qué? Porque aquí se cancela el n con este n y este 2 con este 2, volviéndose 1 o eliminándose, como quieran llamarlo, y nos quedaría n más 1, el cual, no se nos olvide, hay que agrupar términos y todavía falta desarrollar. 3n más n nos queda 4n más 1 por este 1, y esto lo multiplicamos por 1 sobre n, que es el que habíamos sacado acá adelante, acá atrás más bien, y nos queda 4n más 1 sobre n. Así, la sumatoria de Riemann de f va a ser igual, en este intervalo obviamente, 4n más 1 sobre n. Finalmente, aplicando el teorema, vamos a aplicar el límite a la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0. En este caso se puede ver como n tiende a infinito, ya que, como aquí bien lo vimos, la norma es 1 sobre n. Cuando hacemos tender a n al infinito es 0, entonces por eso se puede cambiar. No habría problema en cambiar a la partición, pero tendríamos que cambiar todo lo demás. Por facilidad vamos así. Vemos que por la igualdad de acá atrás, la suma de Riemann es igual a 4n más 1 sobre n. Como vemos que si la manejamos así, tendríamos infinito sobre infinito, vamos a transformar la función. ¿Cómo? Factorizando n. En este caso, se podría decir que sacamos a n y convertimos en una multiplicación. Nos quedaría n por 4 más 1 sobre n, para que cuando multipliquemos esto se elimine y nos quede el más 1. Una vez aquí, vemos que se cancela este n con este n, nos quedaría 4 más 1 sobre n, aplicando límites y propiedades y cálculos. 1 sobre n tiende a 0, entonces nos quedaría 4 más 0 es igual a 4. Y ese es el área de nuestra función, 2x más 1. Ahora bien, vamos a verlo de una manera más matemática, las propiedades. Para los ejemplos tomamos f y g. F es x y g de x es 2x más 1. Así, la primera propiedad nos dice que el límite, cuando existe, es único. Y pues sí, o sea, solo existe uno, ya que es 3 medios. Para la otra, que nos dice que las sumas de f más g se puede ver igual como de manera individual. Y sí, en efecto, también es 1.5 más 4, que es igual a 5.5, que como veremos más adelante, exactamente es lo que en la gráfica nos dice, pero como una gráfica no es suficiente, por eso está esta parte que es un poco más matemática. Y como f de x es mayor a 0, ¿por qué? Porque en el intervalo en que estamos manejando, ya que como lo marca, x pertenece a b, en ese intervalo en ningún momento la función se puede hacer negativa, podemos afirmar que f de x es positivo, y vemos que efectivamente la suma de Riemann de f es 3 medios, que eso es mayor a 0. Por lo tanto, también se cumple esto. Bien, ahora veamos el ejemplo de una manera más gráfica para facilitar este teorema, para que sea más agradable. Bien, vamos a tomar a f de x, que como bien lo dijimos antes, es la función de identidad. La graficamos, vemos la función de identidad, tomamos a gx con la otra función que trabajamos. Ahora bien, como el ejemplo nos marca, tenemos ya el área, es decir, 1.5, que es igual a 3 medios. En este caso, en GeoGebra no se dificulta mucho la suma de Riemann, por lo que se reemplaza por un integrante, ya que lo mismo. Marcamos el área, 1.5, y ahora marcamos la otra área que nos dio, la cual es 4, que es el área de g de x, en este caso 2x más 1. Y ahora bien, como
la propiedad nos marca, podemos hacer la suma de esas dos funciones, la cual nos marca la graficadora, que es f más h, que en este caso sería x más 2x más 1. Una manera más simplificada sería 3x más 1. Tenemos la función, que es la rosa, y por la propiedad que nos marca el teorema, podemos sumar esas dos áreas de f y g, y nos daría el área total que va de, como bien ven, de 1 a 2 de toda esta área que está aquí. Es decir, esta. Toda la rosa es el área que se suma. Y así queda de una manera más gráfica el ejemplo y el uso de esta propiedad, de este teorema. Y bien, si quitamos las áreas, vemos que efectivamente, o sea, toda el área de rosa es la suma de la área de verde más la área azul, nos da como resultado 5.5, que es la suma de 4 más 1.5.